Buenos días, chicos. Vamos a continuar con la ionización de aminoácidos y péptidos, pero principalmente hablar de los métodos de separación de aminoácidos y péptidos. Vamos a hablar de la cromatografía y la electroforesis y hacer algunos ejercicios sobre estas técnicas. Entonces, esto también entraría dentro del segundo parcial, del 29 de abril. Ejercicios sobre métodos de separación. Bueno, vamos a empezar por lo que es la cromatografía. Este es un método físico para separar mezclas. Quiere decir que no se altera la composición química de las sustancias que componen esta mezcla. Nada más los vamos a separar. En una cromatografía existen dos fases. Una fase que es inmóvil y que se denomina fase estacionaria, y otra que es móvil y tiene ese nombre, fase móvil. Entonces, los distintos componentes de la mezcla se van a ir separando de acuerdo a la afinidad que tengan por la fase estacionaria o por la fase móvil. Y hay diferentes tipos de cromatografía. En la fase estacionaria puede ser sólida o líquida, puede ser un gel, por ejemplo, o puede ser un líquido en sí. Y la fase móvil también puede ser líquida o puede ser un gas. Bueno, nosotros vamos a hablar principalmente de la cromatografía de intercambio iónico, que es un método de separación de mezclas donde nuestra fase estacionaria o la fase inmóvil está compuesto por una columna. Acá podemos ver la columna. Dentro de esta columna tenemos partículas que se encuentran con una carga determinada. Pueden ser de carga positiva o negativa. En este caso, el ejemplo nos muestra una columna que contiene en su interior partículas con carga positiva. Estas esferas que tienen carga positiva son las partículas que se encuentran dentro de la columna y que conforman mi fase estacionaria. Entonces, la fase estacionaria es una columna que está cargada con partículas que tienen una carga determinada. Por otro lado, tenemos nuestra mezcla de proteínas que queremos separar, y también la otra fase, que era la fase móvil, que está compuesta por un buffer que tiene un pH determinado. Entonces es un líquido, un buffer, que tiene un pH, y ese pH va a determinar la carga que van a tener las proteínas de mi mezcla. Entonces, de acuerdo al punto isoeléctrico de cada proteína, estas van a tener o carga positiva o carga negativa. ¿Verdad? Si es que el punto isoeléctrico, o sea, si el pH es menor al punto isoeléctrico, van a tener carga positiva, y si el pH es mayor al punto isoeléctrico, van a tener carga negativa. Entonces, tenemos acá nuestra mezcla de proteínas, que son todas estas partículas que tienen pequeñas, que tienen carga positiva y negativa. Lo que va a ocurrir es que aquellas que tengan la carga opuesta van a quedar pegadas a la columna, ¿verdad? Por atracción electrostática van a quedar pegadas, y aquellas que tengan la misma carga van a ser, o sea, por repulsión, van a salir de la columna. Y a ese proceso mediante el cual algunas proteínas salen de la columna se denomina elusión. Entonces, ¿cuáles van a eluir? Las proteínas que tienen la misma carga que mi columna, y las que van a quedar retenidas son las que tienen la carga opuesta. Entonces, de esa manera estamos separando las proteínas que estaban todas mezcladas de acuerdo a su carga. ¿Cómo entonces luego recuperamos a esas proteínas que quedaron pegadas en mi columna? ¿Verdad? Porque finalmente yo quiero obtener esa proteína purificada, ¿verdad? Quiero que salga después de la columna. Y lo que se hace es cambiar el pH de mi buffer. Entonces, se cambia el pH de tal forma a que tenga el mismo, o sea, que el pH coincida con el punto isoeléctrico de la proteína que quedó retenida, para que en ese caso entonces tenga carga cero y también salga de la columna, o hacer que el pH sea tal que cambie la carga de la proteína, ahora que pase de negativo a positivo. Nosotros sabemos que eso se puede lograr, ya que las proteínas tienen grupos ionizables cuya carga depende del pH. Entonces,
a determinados pH pueden tener o carga positiva o carga negativa. O sea, eso es lo que dice acá abajo, que la elusión de las partículas cargadas negativamente en este caso, que fueron las que quedaron retenidas, se va a conseguir cambiando el pH del solvente hasta igualarlo a su punto isoeléctrico o hasta invertir su carga neta. Entonces este sería el principio de la cromatografía de intercambio iónico. Podría ocurrir también de que nuestra columna tenga partículas cargadas negativamente, y en ese caso las que van a quedar retenidas son las que tienen carga positiva. Bueno, nada más para conocer un poco qué moléculas son las que se utilizan en la cromatografía de intercambio iónico. Cuando recién dijimos de que en ese caso, en el ejemplo que vimos, eran partículas con carga positiva, entonces son, por ejemplo, moléculas que tienen grupos amino. Acá vemos el nitrógeno con 4 enlaces y carga positiva. Entonces estos grupos que tienen grupos amonio, sería ya, son los que se encuentran en los intercambiadores aniónicos. Entonces los intercambiadores aniónicos son aquellos que retienen aniones. Y retienen aniones porque están compuestos por moléculas con carga positiva. Y por otro lado tenemos los intercambiadores catiónicos, que van a retener a los cationes porque en la columna tenemos partículas con carga negativa, como por ejemplo grupos sulfóxidos o grupos carboxilo. Entonces acá tienen que recordar, ¿verdad?, que si en un ejercicio les habla de que se tiene un intercambiador catiónico, quiere decir que retiene cationes. Y si es aniónico, retiene aniones. Bueno, acá para que vean nada más otro ejemplo de una columna de cromatografía de intercambio iónico, donde en este caso nuestro intercambiador es aniónico. Quiere decir que va a retener a los aniones porque las partículas que se encuentran dentro de la columna tienen carga positiva. Entonces acá vemos la columna, que generalmente es de vidrio, tiene las partículas con carga positiva en este caso. Y arriba, en la parte más alta, se coloca la mezcla de proteínas que queremos separar junto con el buffer a un pH determinado, que es la fase móvil. Entonces esto, ¿verdad?, va a ir bajando por la columna por acción de la gravedad, y las proteínas que tengan en este caso carga negativa son las que van a quedar pegadas a las partículas de la columna, y las que tienen carga positiva son las que van a salir primero porque tienen la misma carga que la columna. Entonces son las que eluyen primero, las que tienen carga positiva en este caso. Bueno, entonces ahí pudimos separar ya las proteínas, una proteína, en este caso las de color rojo, pudimos separar de las de color azul. ¿Cómo obtenemos después estas proteínas que acá están representadas con el color, esferas de color azul? Y en este caso podemos utilizar, además de cambiar el pH del buffer, lo que se puede hacer es utilizar soluciones con alta concentración de sal, o sea, de cloruro de sodio. ¿Para qué? Para que en este caso el cloruro desplace al, a, la, a las proteínas de carga negativa que habían quedado en la columna, ¿verdad? Entonces, ambos tienen carga negativa, tanto el cloruro como la proteína eh, representada de color azul en este caso. Pero como voy a tener mayor concentración de cloruro, entonces este le va a desplazar y de esa manera va a eluir mi proteína que primeramente había quedado retenida. O sea, esa es otra manera también de eluir proteínas de una columna utilizando una alta concentración de cloruro de sodio. Si es que se quedaba retenido una proteína de carga positiva, entonces el sodio sería el que va a desplazar a la proteína para que ésta pueda eluir.
que es lo que tenemos acá. 6 más 9,67 dividido 2 es igual a 7,84. Ese es el valor del punto isoeléctrico de este péptido. Entonces, tenemos los tres valores de pH que nos indica el ejercicio. Ya vimos cuáles son las formas que predominan a esos distintos valores de pH y ahora calculamos la intensidad de carga. Lo que hacemos es restar el punto isoeléctrico, que es 7,84, menos cada valor de pH. Entonces, para el primer caso sería menos 3, me da un valor de más 4,84. En el caso del pH 7 sería 7,84 menos 7, me da un valor de más 0,84. Y para el pH 10 sería 7,84 menos 10, me da un valor negativo de 2,16. Entonces, de esa manera calculamos la intensidad de carga. Podemos también utilizar este razonamiento. Nosotros sabemos que cuando el pH del medio es igual al punto isoeléctrico de nuestra proteína o de nuestro aminoácido, la carga neta es cero. Entonces, la única manera en que la carga neta de la proteína o del aminoácido sea cero es que el pH sea igual al punto isoeléctrico. Si no son iguales, vamos a tener o una carga positiva o una carga negativa. Si el pH es menor que el punto isoeléctrico, entonces la carga de la proteína o del aminoácido va a ser positiva. Y si el pH del medio es mayor que el punto isoeléctrico del aminoácido o proteína, entonces la carga neta será negativa. Eso podemos ver también en la tabla, ¿verdad? En el caso de que sea un pH de 3, como el pH es menor al punto isoeléctrico, entonces la carga neta es positiva. Nada más que al calcular la intensidad de carga, aparte de que nos da la carga neta, que es el signo, ese valor numérico nos indica qué tan positivo o qué tan negativo es, que vamos a ver más adelante que va a ser importante para la electroforesis. Entonces, con la fórmula de intensidad de carga yo estoy calculando también la carga neta, porque el signo me da la carga neta, y el valor numérico es la intensidad nada más. Entonces, en el caso del pH 7, como el pH también es menor al punto isoeléctrico, por eso la intensidad de carga me sale positiva, la carga neta es positiva. Y en el caso de que el pH sea 10, como el pH es mayor que el punto isoeléctrico, entonces ahí sí la carga neta es negativa y eso se ve en la intensidad de carga que también es negativa. Entonces, preguntaba también en el ejercicio, si se utiliza una resina intercambiadora catiónica, ¿a qué pH este péptido va a quedar retenido en la columna y a qué pH va a eluir, o sea, va a salir de la columna? Primeramente tenemos que razonar sobre lo que es una resina intercambiadora catiónica. Dijimos que si es catiónica, quiere decir que va a retener cationes, por ende, las partículas que yo tengo en la columna son de carga negativa. Entonces, mi péptido va a quedar retenido cuando tiene carga positiva. Entonces, yo tengo que buscar un pH en el cual el péptido tenga carga positiva para que quede retenido. Nosotros sabemos que cuando el pH es menor al punto isoeléctrico, entonces el péptido, la proteína o el aminoácido tendrá carga positiva. Entonces podemos decir directamente que si el pH es menor a 7,84, que es el punto isoeléctrico de este péptido, va a quedar retenido. Ahora, si el pH es mayor al punto isoeléctrico, o sea, si el pH es mayor a 7,84, entonces ahí mi péptido va a tener carga negativa y como mi columna está cargada negativamente, eso va a hacer que eluya o que salga de la columna. Por eso la respuesta es que si la resina intercambiadora es catiónica, los cationes van a quedar retenidos, por ende yo necesito que mi proteína tenga carga positiva para que quede retenido.
Si el pH de nuestro buffer es menor al punto isoeléctrico, o sea, a 7,84, el péptido va a quedar retenido porque su carga neta va a ser positiva y eso eh, va a quedar en la columna por atracción electrostática con la carga negativa de la columna. Si el pH es mayor a 7,84, entonces ahí mi péptido tiene carga negativa. Como mi columna también tiene carga negativa, entonces va a eluir o salir de la columna. El siguiente ejercicio es el 12. Dice lo siguiente: indicar cuál sería el orden de elusión de los péptidos obtenidos de un hidrolizado proteico cuando se pasan por una columna de DAE celulosa, que es un intercambiador aniónico, utilizando como eluyente un tampón cuyo pH inicial es de 8,5 y disminuye en gradiente continuo hasta un pH de 4. Bueno, primeramente lo que nos dice es que nosotros eh, teníamos una proteína que se hidrolizó, es decir, se fue separando en péptidos y ahora tenemos tres péptidos que son el péptido A, B y C. Pero estos péptidos se encuentran mezclados. Nosotros queremos separar estos péptidos y para eso utilizamos una columna de celulosa que tiene un intercambiador aniónico. Entonces, primeramente, otra vez recordar, si es un intercambiador aniónico, eso va a retener a los aniones, a los que tengan carga negativa. Y lo que quiere saber es qué péptido va a eluir primero, o sea, cuál va a salir primero de mi columna, cuál segundo y cuál tercero. Entonces, para esto, para saber eso, primero tengo que hallar el punto isoeléctrico de cada péptido. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero calcular es qué carga va a tener cada péptido al pH de 8,5, que es el pH inicial de mi buffer, de mi fase móvil. Dijimos que nosotros tenemos una fase móvil que es un buffer a un pH determinado y eso le va a dar una carga determinada a cada péptido. Entonces, voy a calcular el punto isoeléctrico para cada péptido. Eso ustedes ya lo saben hacer, por eso directamente están acá los valores. Ustedes tienen que calcular, así como estuvimos haciendo con los otros ejercicios, tienen que hacer la ionización de cada péptido y ver dónde se encuentra la forma cero y hacer el promedio de los valores de pKa que contienen a esa forma neutra. Estos son los valores del punto isoeléctrico. Luego lo que tenemos que hacer es, como les dije, yo quiero saber cuál es la carga que tiene cada péptido a ese pH inicial. Y para saber la carga neta, lo que yo calculo es delta pH. Entonces, delta pH era el punto isoeléctrico menos el valor del pH. Entonces lo que hago es restar 3,1 menos 8,5, eso me va a dar un número pero con carga negativa. Luego 5,8 menos 8,5 también me va a dar un valor pero con carga negativa. Y por último 9,85 menos 8,5, acá sí ya me va a dar un valor pero con carga positiva. Entonces vemos, hay dos péptidos que tienen carga negativa y un péptido que tiene carga positiva al pH inicial con el que yo empiezo mi cromatografía, que es de 8,5. Entonces, si mi intercambiador es aniónico, si en mi columna yo tengo moléculas que retienen aniones, entonces, y yo empiezo con un pH de 8,5, tengo que el péptido A tiene carga negativa, el péptido B también carga negativa y el péptido C carga positiva, yo puedo saber ya cuáles van a quedar retenidos, ¿verdad? Porque los que van a quedar retenidos son los que tienen carga negativa, ya que es un intercambiador aniónico. Entonces, van a quedar retenidos el péptido A y B y el péptido C va a eluir, va a salir de la columna. Entonces ya puedo decir que el primero que va a salir va a ser el péptido C, porque ya tiene una carga positiva al pH inicial y es una carga positiva que es la misma que la carga que tiene mi columna. Entonces por eso sale. Ahora tengo que saber entre el péptido A y el péptido B cuál va a salir primero.
Lo que nos dice el ejercicio es que se empieza con un pH de 8,5, pero luego yo voy cambiando el pH del buffer hasta 4. Eso quiere decir que yo voy a ir bajando, ¿verdad? De 8,5, luego paso a 8, luego paso a 7,5, a 7, a 5, etcétera. Entonces, yo voy a ver que primeramente cuando yo voy bajando de pH, primeramente yo voy a llegar a un pH cercano al punto isoeléctrico del péptido B, que es de 5,8. Primeramente yo voy a llegar a un pH de 5,8 y luego a un pH de 3,1, porque yo voy bajando, ¿verdad? De 8,5 a 4. Entonces, primeramente voy a llegar a 5,8. Eso va a hacer que el péptido B tenga carga cero y por ende eluya de la columna. Entonces, al ir bajando el pH, primeramente va a cambiar de carga el péptido B, va a pasar a tener carga cero y luego carga positiva. Y por último el péptido A. Entonces ese sería el orden. Primero eluye el péptido C, luego el B y por último el péptido A. El segundo método de separación que vamos a ver es la electroforesis. Esta técnica consiste en el movimiento de moléculas o partículas cargadas en un campo eléctrico sobre un soporte o matriz. Eh, Se basa en la presencia, ¿verdad?, de dos electrodos denominados cátodo y ánodo. El cátodo es el electrodo con carga negativa y lleva ese nombre porque atrae a los cationes. Y el ánodo es el electrodo con carga positiva que tiene ese nombre debido a que atrae a los aniones. Entonces el fundamento de esta técnica o de este método de separación es que cuando colocamos una mezcla de partículas, sustancias, en este caso lo que a nosotros nos interesa son de proteínas que tienen carga, estas sustancias se pueden separar ya que van a ser atraídas por los electrodos que tienen carga opuesta. Entonces, aparte de que ocurre una separación debido a las cargas, también se separan según su tamaño. Podemos observar que hay dos sustancias que tienen carga negativa y la que es más pequeña migra más rápido o se encuentra más cercana al ánodo debido a su menor tamaño. Entonces, al tener menor tamaño, se mueve la partícula de manera más rápida que cuando tiene un tamaño mayor. Entonces, este método de separación se utiliza para identificar sustancias, también para separar mezclas, como les dije, para caracterizar componentes de una muestra. Como les dije, las moléculas siempre se van a mover hacia el electrodo que tenga la carga opuesta a la carga neta de la molécula. Los cationes se van a mover hacia el cátodo, que tiene carga negativa, y los aniones se van a mover hacia el ánodo, que tiene carga positiva. Pero esto también se realiza con un medio que tiene un pH determinado, que es el que produce la dirección y la tasa apropiada de migración. Entonces también se necesita de un buffer que tenga un pH adecuado para que las sustancias a separar tengan una carga neta y se produzca este movimiento o esta migración. Este es otro esquema donde nos muestra cómo ocurre la electroforesis. Puede ser el soporte donde ocurre, puede ser un gel o puede ser un papel. Vemos los dos electrodos, el electrodo negativo, el electrodo positivo, y tenemos la muestra, que es una mezcla de sustancias. Entonces, se habla de que uno siembra la muestra cuando coloca la muestra que contiene una mezcla de sustancias en el papel. Luego lo que se hace es aplicar una corriente eléctrica y eso lleva a que las partículas o las sustancias que forman parte de esa mezcla se vayan moviendo de acuerdo
a la carga que tengan. Entonces, si tienen carga negativa, se van a mover hacia el polo positivo, y si tienen carga positiva, se van a ir moviendo hacia el polo negativo. Entonces, como dice acá, primeramente se realiza sobre un soporte sólido o semisólido, como les dije, papel o un gel, para minimizar efectos de difusión. Se somete a un campo eléctrico constante, a un pH fijo. Los aminoácidos van migrando conforme a su carga eléctrica. Eso se deja correr durante un tiempo, y cuando termina la corrida electroforética, esto se tiñe con un colorante especial y se van obteniendo bandas. Entonces, cada banda representa a un componente de nuestra muestra, que en este caso sería un aminoácido, porque nuestra muestra era una mezcla de aminoácidos. Entonces podemos ver que las bandas que se encuentran más cerca del polo con carga negativa es porque son aminoácidos que tienen carga neta positiva, y los que se encuentran más cerca hacia el polo positivo son los que tienen carga neta negativa. Acá vemos otro ejemplo, lo que sería la electroforesis en papel. En este caso, los electrodos positivo y negativo se encuentran sumergidos en lo que es el buffer, que tiene un pH determinado y que va a permitir que los componentes de esa mezcla que tengan una carga determinada y se vayan separando. Entonces uno siembra la mezcla de aminoácidos por lo general en el medio, y a partir de allí se van moviendo, ya sea hacia el polo positivo o hacia el polo negativo. Puede ser que nuestro aminoácido no tenga carga, entonces si no tiene carga, no se mueve, queda en el punto de siembra o en el punto de origen, en el mismo lugar donde se colocó la muestra inicial. Entonces en la parte B podemos ver que los puntos que están más cerca del polo positivo son moléculas con carga negativa, y los que se encuentran más cerca del polo negativo son moléculas con carga positiva. Las movilidades de los aminoácidos se incrementan proporcionalmente al alejamiento de sus puntos isoeléctricos del pH del medio. Bueno, lo que nos quiere decir es que la migración, o qué tanto se aleje un aminoácido desde el punto de siembra o de origen, va a depender de qué tan alejado se encuentre el punto isoeléctrico del aminoácido con el pH del medio. Mientras mayor sea esa variación, o sea, mientras más alejado sea el pH del medio del punto isoeléctrico de ese aminoácido, mayor movilidad va a tener. Es decir, se va a mover más, se va a alejar más del punto de siembra o de origen. Acá tenemos que el pH del medio va a influir en la migración de una molécula, porque sabemos que el pH influye en su carga. ¿Qué pasa si es que el pH del medio, el pH del buffer de nuestra electroforesis, coincide con el punto isoeléctrico de alguno de los aminoácidos? Entonces, si coincide, la carga neta es cero. Sabemos que cuando el pH es igual al punto isoeléctrico, la carga neta es cero, entonces ese aminoácido no migra, no se va a mover, va a quedar en el punto de siembra o donde se colocó la muestra original. Si el pH de nuestro buffer de electroforesis es menor al punto isoeléctrico del aminoácido, entonces la carga neta del aminoácido es positiva. Y si tiene carga positiva, el aminoácido se va a mover hacia el cátodo, migra hacia el cátodo, es decir, hacia el electrodo con carga negativa. Y por el contrario, si el pH es mayor al punto isoeléctrico, o sea, si el pH del buffer de la electroforesis es mayor al punto isoeléctrico del aminoácido, el aminoácido tendrá carga negativa y por ende va a migrar o se va a mover hacia el ánodo, hacia el electrodo con carga positiva. Mientras mayor sea la diferencia entre el punto isoeléctrico y el pH del buffer, entonces mayor intensidad de carga, que es el delta pH, y mayor velocidad de migración, es decir, que va a alejarse más de ese punto de siembra. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de electroforesis para entender un poco mejor. El ejercicio 9 dice: se analiza por electroforesis sobre papel a pH 7, ese es el pH del buffer, una mezcla de los siguientes aminoácidos. Entonces tenemos
una disolución donde tenemos todos estos aminoácidos mezclados: lisina, glutamato, glicina, arginina, histidina, aspartato y valina. Entonces esa mezcla se coloca en el punto de origen que vemos en el gráfico donde está la línea punteada. Ahí se coloca esa mezcla. Luego se hace pasar un campo eléctrico y como nuestro buffer es a pH 7, entonces se van a ir moviendo los aminoácidos. Luego se va a teñir ese electroforetograma con nihidrina, que es un colorante, para poder visualizar las bandas o las manchas. Y se detectan 7 manchas que corresponden a los 7 aminoácidos que dijimos que estaban presentes en la mezcla. Lo que nos pregunta es, o nos pide asignar a cada mancha a qué aminoácido corresponde. Entonces, para hacer esto, nosotros necesitamos saber el punto isoeléctrico de cada aminoácido. Se les tiene que dar en este caso ya directamente el punto isoeléctrico o los valores de pKa para que ustedes calculen. Entonces tenemos acá los 7 aminoácidos. Ustedes ya saben calcular el punto isoeléctrico con los valores de la tabla. Y luego lo que hacen es hallar el delta pH, que es la intensidad de carga. La resta entre el punto isoeléctrico menos el pH del buffer, que en este caso es 7. Entonces, al hacer, por ejemplo, para la lisina 9,74 menos 7, sale un valor positivo de 2,74. Para el glutamato sería 3,22 menos 7. Eso sale un valor negativo, menos 3,78. Y así sucesivamente van haciendo para cada aminoácido. Siempre es punto isoeléctrico menos el pH del buffer. Bueno, esa carga neta o delta pH ya me está indicando qué carga tiene cada aminoácido cuando se realiza la electroforesis, y el valor numérico me está indicando la movilidad. Por ejemplo, yo sé que todos los que tienen carga positiva, como la lisina, como la arginina y como la histidina, van a desplazarse hacia el electrodo negativo. Pero para saber cuál es el que se desplaza más, cuál se aleja más al punto de origen o se acerca más al electrodo, es importante conocer el valor numérico. Mientras mayor sea el valor numérico, entonces mayor movilidad va a tener, mayor desplazamiento. Entonces, para poder ubicar, lo que hacemos es, primeramente miramos todos los que tienen, vemos que en nuestra imagen hay 4 bandas que se encuentran hacia el polo positivo y 3 bandas que se encuentran hacia el polo negativo. Y según los valores de delta pH que hallamos, hay 3 aminoácidos con carga neta positiva y 4 con carga neta negativa. Entonces, esos 4 con carga neta negativa son los que se mueven hacia el electrodo con carga positiva. Y vamos a empezar mirando los que tienen carga negativa y cuál es el que tiene un mayor valor numérico. O sea, un mayor valor numérico. Entre la glicina, glutamato, aspartato y valina, el que tiene el mayor valor es el aspartato, 4,23. Entonces, como tiene carga negativa, este aminoácido, cuando termine la electroforesis, se va a encontrar que se movió hacia el electrodo positivo, al que tiene carga opuesta. Y va a ser la banda 1, el que se movió más. ¿Por qué? Porque la intensidad de carga es mayor, tiene mayor movilidad. Luego veo el siguiente con carga negativa que tenga mayor valor numérico, que sería el glutamato, menos 3,78. Entonces también sería la banda 2, porque al tener carga negativa se mueve hacia el electrodo con carga positiva y migra en segundo lugar, ya que su intensidad de carga viene después del aspartato. Luego tenemos 2 valores negativos que tienen el mismo valor numérico, glicina y valina. Ambos tienen un valor de menos 1,03. Entonces, en realidad, estas bandas 3 y 4 corresponderían a una sola banda. Entonces, no podríamos diferenciar muy bien cuál es glicina y cuál es valina,
De repente por el tamaño podemos decir que como la glicina es más pequeña, podría ser el número 3 el que migra un poco más rápido o se aleja más que la valina. Pero vamos a dejar en que no podemos distinguir porque los dos tienen la misma intensidad de carga. Como ambos son negativos, son bandas que van hacia el polo positivo, pero como tienen el mismo valor numérico sería una sola banda. Luego miramos los aminoácidos que tienen carga positiva y hacemos el mismo ejercicio. Buscamos el que tiene mayor valor numérico, que sería la lisina. Perdón. En este caso nos fijamos en el que tiene el menor valor numérico, que sería la histidina. La histidina entre los tres tiene el menor valor, positivo 0,59. Entonces, al ser positivo, eso quiere decir que va a desplazarse desde el punto de origen. Solamente si es que el pH coincide con el punto isoeléctrico, o sea, si había alguno con un punto isoeléctrico de 7, en ese caso va a permanecer en el origen, no se va a mover. Pero si no es igual el pH del punto isoeléctrico, se va a mover aunque sea un poco. Entonces, en este caso es 0,59, se mueve no mucho hacia el polo negativo, por eso corresponde a la banda 5. Luego nos queda lisina y arginina. La lisina es el que le sigue, tiene 2,74 como intensidad de carga. Es positivo, entonces por eso va a ser electrodo negativo. Y el que tiene mayor intensidad de carga es la arginina, 3,76. Por ende es el que se desplaza más y hacia el polo negativo porque su carga neta es positiva. Entonces sería esa la respuesta. En primer lugar aspartato, luego glutamato, 3 y 4 serían valina y glicina, una misma banda, no podemos distinguir entre los dos. El 5 sería histidina, 6 lisina y 7 arginina. El siguiente ejercicio dice, a pH 8,6 se somete a electroforesis la mezcla de serina, cisteína, leucina y lisina. Indicar en el gráfico adjunto en qué zonas se situarán. Utilizar las tablas de pKs. Entonces acá lo que tenemos que... No, lo que nos pide es ver cómo se van a mover estos aminoácidos en una electroforesis, ¿verdad? Hacia qué electrodo, hacia el cátodo, hacia el ánodo, y predecir cuáles serían sus posiciones, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el punto isoeléctrico de cada aminoácido. En este caso les dice utilizar la tabla de pKs que tienen en el ejercitario. Ahí ya están los valores de punto isoeléctrico. Entonces a ustedes se les puede dar los valores de pKs y tienen que calcular el punto isoeléctrico y a partir de ahí entonces hacer los cálculos. Entonces tenemos que el punto isoeléctrico para estos aminoácidos se encuentran en la tabla o si no, ustedes saben calcular. Y lo que tenemos que luego conocer es la carga que van a tener estos aminoácidos al pH en que se realiza la electroforesis, que en este caso nos dice que es 8,6. Entonces, a ese pH, ¿qué carga van a tener estos aminoácidos? Y para eso utilizamos la fórmula de delta pH, que nos va a dar la carga neta, que sabemos que es la resta del punto isoeléctrico menos el pH. Entonces, al restar, por ejemplo, 5,68 menos 8,6, me sale menos 2,92. Y lo mismo hacemos para los demás aminoácidos. Restamos el punto isoeléctrico del valor del pH, que es 8,6. Entonces tenemos estos valores de delta pH, donde el signo me está indicando la carga neta que va a tener el aminoácido y el valor numérico lo que me indica es la intensidad. Entonces, el que tenga un mayor valor numérico va a migrar más, ya sea hacia el cátodo o hacia el ánodo. Entonces tenemos la gráfica, tenemos el electrodo positivo, que es el ánodo, a donde van a ir los aniones, los aminoácidos que tienen carga negativa, y el electrodo negativo, que es el cátodo, a donde van los cationes, los aminoácidos que tienen carga positiva. Entonces podemos empezar con aquellos que tienen carga negativa.
estos tres, serina, cisteína y leucina, que tienen carga negativa, van a migrar hacia el ánodo, ¿verdad? Van a migrar hacia el electrodo que tenga la carga opuesta. Y entre estos tres vemos que la cisteína es el que posee un mayor valor numérico, 3,53. Entonces, la cisteína va a ser la que migre más. Ahora tenemos que acordarnos de que al comienzo de la electroforesis, esta mezcla de aminoácidos se coloca en el medio, en el punto de origen, que es el medio, esta raya que está en el medio del papel, y a partir de ahí van a ir migrando. Entonces el que va a migrar más va a ser el que tenga mayor intensidad de carga, o sea, mayor valor numérico. En este caso, de los que van al ánodo, la cisteína es la que va a migrar más. Entonces dibujamos una banda que corresponde a la cisteína. Luego, entre la serina y la leucina, el que tiene mayor valor numérico, o sea, mayor intensidad de carga, es la serina. Entonces sería la siguiente en tener una mayor migración hacia el ánodo, y podemos dibujar así la banda. Y luego tenemos entonces la leucina. Bueno, en realidad no hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre serina y leucina. A nivel experimental puede que no se distingan estas dos bandas, pero en el caso de un ejercicio así de este tipo teórico, digamos, podríamos separar así las bandas. La serina estaría más cerca del ánodo que la leucina porque tiene mayor intensidad de carga. Y por último tenemos la lisina, que tiene carga positiva a pH 8,6, por eso va a migrar hacia el cátodo, y podemos colocar no tan cerca, ¿verdad?, del cátodo, ya que su valor numérico es de 1,14. Entonces más o menos sería esta la migración que van a tener estos aminoácidos a pH 8,6. El siguiente ejercicio es el 11. Dice lo siguiente. Se quiere separar una mezcla de aspartato, arginina y leucina por electroforesis. Indicar cuál sería la carga de dichos aminoácidos a pH 6 y a pH 9. Luego pregunta, ¿hacia qué polo y en qué orden migrarían dichos aminoácidos si la electroforesis se realizase en cada uno de dichos valores de pH? Entonces, primeramente, pregunta la carga de los aminoácidos a pH 6 y a pH 9. Para eso necesitamos saber el punto isoeléctrico de estos tres aminoácidos y hallar la carga neta, que sería delta pH. Entonces tenemos los aminoácidos, su punto isoeléctrico, que ya sabemos cómo calcular, y luego restamos el punto isoeléctrico menos el valor del pH que nos pide para hallar la carga neta. Entonces hacemos para pH 6 y luego para pH 9. Entonces hallamos delta pH para pH 6 sería 2,77 menos 6, me da un valor de menos 3,23. Para la arginina sería 10,76 menos 6, positivo 4,76. Y para la leucina 5,98 menos 6 es negativo menos 0,02. Pregunta, ¿hacia qué polo migraría? En el caso del aspartato a pH 6, como la carga es negativa, migra hacia el ánodo, hacia el electrodo con carga positiva. La arginina, como tiene carga positiva a pH 6, entonces migra hacia el cátodo, hacia donde migran los cationes. Y la leucina, en este caso, es muy poca la diferencia entre el punto isoeléctrico y el pH, es prácticamente 6. Entonces decimos que no migra, que queda en el punto de origen porque el pH es igual al punto isoeléctrico. Es porque 5,98 ya lo podemos redondear a 6. Luego calculamos lo mismo pero para pH 9, que era el otro pH que nos pedía. Entonces hacemos, para el aspartato sería 2,77 menos 9. Para siempre punto isoeléctrico menos pH.
eso da menos 6,23. Como es negativo, migra hacia el ánodo. Sabemos que el ánodo es el electrodo con carga positiva. Para la arginina sería 10,76, que es el punto isoeléctrico, menos 9, sale 1,76, por ende migra hacia el cátodo. Y la leucina 5,98 menos 9 sale menos 3,02, migra hacia el ánodo. Entonces podemos decir que a pH 6, si nosotros colocamos en el punto de origen o de siembra nuestra mezcla, a pH 6 el aspartato migraría hacia el ánodo, que es el que tiene la carga positiva, la arginina hacia el cátodo y la leucina permanecería en el punto de siembra, no migra. Y a pH 9 tenemos que tanto el aspartato como la leucina migran hacia el ánodo, pero el aspartato con mayor intensidad, es decir, se aleja más del punto de origen que la leucina, porque su valor es de 6,23. Y la arginina hacia el cátodo, hacia el polo con carga negativa. Por último, tenemos este ejercicio que es sobre cromatografía y dice lo siguiente. Determinar el orden de elusión de los aminoácidos, glicina, aspartato, arginina, isoleucina, histidina y serina, utilizando una resina intercambiadora de cationes. O sea, me está diciendo que es un intercambiador catiónico, quiere decir que retiene a los cationes, a los que tienen carga positiva. Y se eluye con tampones de pH 3,3, 4,3 y 5,5 respectivamente de forma secuencial. También dice usar la tabla de pKs. Entonces, acá lo que vamos a tener es primero nuestra fase estacionaria, ¿verdad? Que es una columna que eh, tiene moléculas que están cargadas negativamente, por eso van a atrapar a los cationes, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice intercambiador catiónico, quiere decir que los cationes quedan retenidos. Y luego se agrega la mezcla de aminoácidos, primero con un tampón que tiene un pH 3,3. Entonces, a ese pH, cada uno de estos aminoácidos va a tener una carga neta. Luego se coloca un tampón de pH 4,3. Eso va a hacer que algunos aminoácidos cambien de carga. Luego se agrega otro tampón a pH 5,5 que también va a hacer que algunos aminoácidos cambien de carga. Entonces, a eso se refiere con esto que dice que se va agregando de forma secuencial. Primero 3,3, luego 4,3 y luego 5,5. Entonces, nosotros tenemos que manejar que para separar esta mezcla de aminoácidos necesitamos que algunos aminoácidos queden retenidos y otros eluyan, salgan de nuestra columna. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular cuál va a ser la carga que va a tener cada aminoácido a estos pHs. Entonces tenemos acá una tabla donde yo ya hice los cálculos. Ahora tenemos todos los aminoácidos presentes en la mezcla, el punto isoeléctrico que saqué directamente de la tabla que tiene en el ejercitario. Y luego lo que calculamos, como siempre, para hallar la carga neta es delta pH. Pero vamos a calcular para los tres valores de pH. Entonces, al comienzo nosotros usamos un tampón de pH 3,3. Entonces, a ese pH yo voy a tener que la glicina tiene carga positiva, porque restamos ahora 5,95 menos 3,3. El aspartato tiene carga negativa, luego arginina, isoleucina, histidina y serina tienen todos carga positiva, a pH 3,3. Entonces yo puedo decir que al comienzo, con el primer tampón, solamente va a salir de mi columna o va a eluir el aspartato. ¿Por qué? Porque dijimos que usamos una columna intercambiadora de cationes, que retiene a los cationes. Entonces, el que tiene carga negativa va a salir y todos estos que tienen carga positiva se van a quedar atrapados en la columna. Yo lo que tengo que hacer ahora es usar tampones
que vayan cambiando la carga de estos que tienen carga positiva para que vayan saliendo, porque no me sirve de nada que solamente salga uno y el resto quede atrapado. Yo tengo que conseguir que cada aminoácido vaya saliendo de forma secuencial y eso lo consigo cambiando el pH del tampón. Bueno, entonces tenemos ya que con el primer tampón sale el aspartato. Podemos decir que es el primero que va a eluir. Luego se usa un tampón que tiene un pH de 4,3 y volvemos a calcular delta pH, pero ahora nuestro pH va a ser de 4,3. Hacemos los cálculos y vemos que ocurre la misma cosa, solamente el aspartato es el que tiene carga negativa y los demás siguen manteniendo su carga positiva. En realidad, este aspartato ya podemos omitirlo porque esto ya salió de la columna. Entonces, acá no le hacemos más caso al aspartato porque este ya salió. Pero nosotros queremos que salga luego otro aminoácido y ninguno va a eluir porque siguen teniendo carga positiva. Entonces luego se usa el siguiente tampón que tiene un pH de 5,5 y vemos que siguen manteniendo carga positiva el resto de los aminoácidos. Entonces con estos dos valores de pH 4,3 y 5,5 no estamos consiguiendo que salgan los demás aminoácidos. Entonces podemos concluir que este rango de pH que se está utilizando para eluir no es el adecuado, porque solamente me permite separar al aspartato y los demás siguen retenidos en la columna. ¿Cómo podríamos hacer que los demás aminoácidos eluyan? Y lo que podemos hacer es seguir aumentando el pH de los tampones. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el pH es mayor que el punto isoeléctrico, entonces van a tener carga negativa. Entonces hasta ahora este pH 5,5 no era mayor al valor del punto isoeléctrico de los demás aminoácidos, solamente al de aspartato, por eso es que este ya salió de la columna. Pero los demás aminoácidos tienen un punto isoeléctrico mayor. Entonces tenemos que seguir aumentando el pH hasta igualar con el punto isoeléctrico de cada aminoácido o que sea mayor. Porque a partir de que se iguala el pH con el punto isoeléctrico, tenemos que la carga es cero y al ser la carga cero, eso ya va a salir de la columna, porque no va a haber más esa atracción iónica. Entonces podemos probar, ¿verdad? Podemos decir que si yo uso un tampón, si yo aumento el pH, pero aumento solo hasta 5,8, yo voy a tener que, haciendo los cálculos, la serina ya va a salir, porque me va a dar un valor de delta pH de menos 0,1, ¿verdad? Y es porque su punto isoeléctrico es de 5,7. Entonces, si yo usaba pH 5,7, igual ya iba a salir, porque su carga iba a ser cero, no va a haber atracción y va a salir de la columna. Entonces, la serina sería el segundo en salir al ir aumentando el pH. Luego yo puedo aumentar a 5,95, que es el valor del punto isoeléctrico de la glicina. Entonces, en ese punto, la glicina va a tener carga cero, ya va a eluir. Puedo decir entonces que es el tercero en eluir si yo sigo utilizando tampones donde el pH aumenta. Y esto es nada más para probar, ¿verdad? Después, si yo aumento a 6,1, voy a tener que el próximo en salir va a ser la isoleucina. Y yo puedo seguir probando y voy a tener que el siguiente en eluir va a ser la histidina y por último la arginina, que es el que tiene el punto isoeléctrico mayor. Entonces podemos decir que el aspartato es el que primero eluye. Ya con los valores de pH que nos da el problema es el que sale, el que ya sale, que se puede separar. Después, si yo sigo aumentando el pH de los tampones, el segundo en eluir sería la serina, como estuvimos viendo, porque es el que presenta el punto isoeléctrico menor entre los demás aminoácidos que todavía no salieron, ¿verdad? Después saldría la glicina, luego saldría la isoleucina, luego la histidina y por último la arginina. Entonces, lo que podemos decir como conclusión es que
el rango de pH utilizado no es el indicado, no me permite separar los aminoácidos, pero que si se sigue aumentando el pH de los tampones, el orden sería de menor a mayor punto isoeléctrico. Entonces sería aspartato, serina, glicina, isoleucina, histidina, arginina.